nos sumergimos en la historia de un visitante realmente único que cruzó nuestro vecindario cósmico. 3 Atlas. Es apenas el tercer objeto interestelar que conocemos, un mensajero que llegó desde otro sistema solar. ¿Qué historias nos trae este viajero estelar? Sí, es una oportunidad increíble, la verdad. Y tenemos muchísima información para analizar, ¿eh? Desde, las publicaciones científicas, datos directos de observatorios como el sistema Atlas, que fue el que lo descubrió, Claro. hasta observaciones súper detalladas de telescopios como el Hubble y el James Webb, el JWST. Y claro, también reportes de agencias espaciales, noticias de sitios especializados. Hay bastante material. Y nuestra misión hoy, en esta exploración, es precisamente esa, tratar de desentrañar los secretos de 3 Atlas. Queremos entender cómo lo descubrieron, qué lo hace tan especial, su trayectoria, que es increíble, las pistas sobre su origen, de dónde viene, y por qué este cometa es, como dicen, una cápsula del tiempo cósmica invaluable. Perfecto. Pues arranquemos por el principio. El 1 de julio de 2025, el sistema Atlas, este sistema de alerta de asteroides financiado por NASA allá en China. Ajá, ¿en Río Hurtado? Exacto. Detectó un objeto muy, muy débil, magnitud 18. Y ya estaba relativamente cerca, a unas 4.5 unidades astronómicas del Sol. O sea, 4.5 veces la distancia Tierra-Sol. Y se movía rapidísimo. Leí algo de 61 kilómetros por segundo respecto al Sol. Una locura. Entiendo que al principio hubo como cierta confusión, ¿no? Lo llamaron A11PL3Z y hasta lo marcaron como posible objeto cercano a la Tierra. Así es. El Centro de Planetas Menores, el MPC, su trayectoria inicial proyectada como que hizo saltar esa alarma. Pero muy rápido, con más observaciones. Sí. Tanto de profesionales como de aficionados que también colaboraron mucho, quedó claro que su camino era, digamos, muy diferente. La órbita era marcadamente hiperbólica, no una elipse cerrada como la de los planetas o los asteroides nuestros. A ver, para que quede claro, ¿qué significa exactamente hiperbólica en este contexto? Significa que su trayectoria es una curva abierta. O sea, no está atado gravitacionalmente a nuestro Sol. Simplemente está de paso. Va a entrar, va a dar una vuelta cerca del Sol y se va a ir para siempre. Entiendo. Y de hecho, imágenes que se encontraron después, de antes del descubrimiento oficial, del ZTF, de Atlas mismo, confirmaron una excentricidad orbital altísima. ¿De cuánto más o menos? Por encima de 6. Fíjate, una excentricidad mayor a 1 ya te dice que la órbita no está ligada al Sol. Un valor de 6 es extraordinario. ¡Wow! La más alta registrada hasta ahora para un objeto interestelar. Y eso ya selló su identidad como visitante. Por eso los nombres. 3I Atlas por ser el tercero interestelar y C2025N1 Atlas, que es su designación como cometa no periódico. Exactamente. Y aunque al principio se dudó un poco si era un asteroide, roca pura, o un cometa con hielo, el 2 de julio, observaciones con telescopios potentes como el Canadá-Francia-Hawái mostraron esa coma difusa, la nubecita de gas y polvo, y una colita corta. Ahí ya no hubo duda. Era un cometa. Vale. Entonces, si le hacemos como una radiografía a este cometa viajero, ¿qué estamos viendo? Mencionas la coma y la cola, signos de actividad. ¿Cuándo empezó a despertar, digamos? Pues fíjate que eso es interesante. Parece que empezó bastante lejos del Sol. Hay datos del satélite TESS, este que busca planetas fuera del sistema solar. Sí, el cazador de exoplanetas. Ese mismo. Pues TESS sugiere que ya mostraba actividad en mayo de 2025. Y estaba a más de 6 unidades astronómicas del Sol. Eso es más allá de la órbita de Júpiter. ¡Tan lejos! Eso ya nos dice algo importante sobre su composición, ¿no? Quizá hielos que se evaporan muy fácil. Podría ser, sí. La coma, la nube en sí, según imágenes de alta resolución como las del Hubble, llegó a ser enorme, elíptica, de decenas de miles de kilómetros de extensión. ¡Increíble! Y compuesta sobre todo por granos de polvo relativamente grandes, de micrones. El Hubble midió en julio una expulsión de polvo bastante fuerte, kilos por segundo. Y se habló mucho también del color que tenía esa coma. Sí. Tenía un color rojizo, muy parecido de hecho al que se vio en Dossi Borisov, el segundo visitante interestelar. Este color se suele asociar a compuestos orgánicos complejos en la superficie.
Moléculas que han sido como tostadas por la radiación cósmica durante su viaje de millones o miles de millones de años. Claro, un viaje larguísimo. Exacto. E incluso se notó que se puso más rojo en julio de 2025 al acercarse un poco más. También leí algo sobre una estructura rara, como una especie de pluma, apuntando hacia el Sol. ¿Cómo se explica eso? Sí, es curioso. En julio se vio como una elongación de la coma hacia el oeste, o sea, en dirección al Sol. Lo más probable es que fuera eso, una pluma de polvo que salía eyectada del lado del núcleo que estaba iluminado por el Sol. Ajá. Y el Hubble también detectó indicios de una cola más, digamos, normal, antisolar, pero muy tenue y ancha, apuntando hacia el este. ¿Y qué hay del corazón del cometa? El núcleo helado. Sé que medirlo es súper complicado con toda esa nube alrededor. Es un desafío, sí. Las estimaciones han variado bastante. El Hubble sugiere un diámetro entre, 0.3 y 5.6 kilómetros. Pero lo más probable es que esté en la parte baja de ese rango, quizás menos de 1 kilómetro. Ah, pensaba que era más grande. Había leído cifras mayores al principio. Sí, hubo estimaciones iniciales mucho mayores, de hasta 20 kilómetros o más, pero se basaban en suposiciones que luego no cuadraron, como si fuera un asteroide muy oscuro. Hay una idea que dice que su actividad es débil para el brillo que tiene, quizás el núcleo sí sea más grande que el de Borisov, que tenía menos de medio kilómetro, tal vez 4 o 5 kilómetros. Pero los datos más recientes del Hubble, como te digo, apuntan a algo más pequeño. Entendido. Pasemos a la química, que parece que aquí hubo sorpresas. ¿De qué está hecho este mensajero? Mencionaste los posibles orgánicos por el color rojo, pero ¿qué elementos o moléculas se identificaron directamente? Bueno, se detectó agua, y de varias formas. Hielo en los granos de polvo de la coma, vapor de agua, H2O, y también iones hidroxilo, OH, que básicamente es agua rota por la luz solar. ¿Y cómo se detectó eso? Con instrumentos infrarrojos y ultravioleta, desde observatorios grandes en tierra como Gemini Sur, el IRTF de NASA en Hawái y también con el satélite Swift en el espacio. Pero, detectar agua a 3.5 unidades astronómicas del Sol, ¿no es un poco lejos para que el hielo del núcleo se evapore así nomás? Hace bastante frío ahí afuera. Es una excelente observación. Tienes toda la razón. A esa distancia, el hielo de agua puro en el núcleo, pues no se vaporiza fácilmente. La hipótesis principal es que el vapor de agua que vimos viene de la sublimación de granitos de hielo dentro de la coma. Ah, o sea, no directamente del núcleo. Exacto. Imagina que otros hielos, más volátiles, como el dióxido de carbono, CO2, o el monóxido de carbono, CO, que sí se activan más lejos del Sol, expulsan estos granitos de hielo de agua del núcleo. Y una vez que están en la coma, flotando, expuestos más directamente a la luz del Sol, ahí sí pueden sublimar y liberar el vapor de agua que detectamos. Interesante. Como un efecto secundario, digamos. Y se encontraron esos hielos más volátiles, el CO2 y el CO, los que iniciarían todo. Sí, y aquí viene otra cosa importante. Observaciones que se hicieron después con el telescopio espacial James Webb, el JWST. El Webb. El mismo. Elevaron que la coma estaba dominada por CO2 incluso más abundante que el agua. Y eso sí que es bastante inusual si lo comparas con la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar. Aquí, una vez que se acercan, el agua suele ser la reina. Vaya. El Webb también detectó CO y hielo de agua, confirmando la mezcla. Pero el CO2 era el protagonista, al menos en esas observaciones. Qué curioso. Una química diferente en la proporción de hielos. Pero hubo otro descubrimiento que realmente sorprendió a todo el mundo, ¿verdad? Algo metálico. Totalmente inesperado. El VLT, el Very Large Telescope en Chile, detectó vapor de níquel metálico, Ni, en la coma. Esto fue a finales de julio de 2025, cuando el cometa estaba todavía lejísimos, a casi 4 unidades astronómicas. Níquel. Pero, ¿a esa distancia? Los metales necesitan mucho calor para evaporarse. Exactamente. Y la cantidad de níquel, además, aumentaba a medida que se acercaba al Sol. Detectar un metal vaporizado a esas temperaturas tan bajas es muy extraño. ¿Y cómo se explica? Bueno, lo más intrigante es que se detectó níquel sin una cantidad importante de hierro al lado.
Si fuera simple sublimación del núcleo, uno esperaría ver otros metales parecidos, como el hierro, que también son refractarios. Claro. Esta ausencia de hierro sugiere otro mecanismo. La hipótesis más fuerte es la fotodisociación, o sea, la luz del sol rompiendo moléculas que contienen níquel. Podrían ser moléculas como los carbonilos de níquel, que son NiCO con algo más, Ajá. que son relativamente volátiles, pueden salir del núcleo, y luego la luz ultravioleta del sol las rompe, liberando el átomo de níquel solito, que es lo que detectaron los espectrógrafos. Fascinante. Una química súper compleja ocurriendo tan lejos del Sol. ¿Y se sabe algo de su rotación? ¿Cómo gira sobre sí mismo este núcleo? Medir la rotación es complicadísimo con una coma tan activa que te oculta la superficie. Hubo reportes iniciales, basados en cómo variaba el brillo, que sugerían un periodo de unas 16 o 17 horas. Ujú. Pero esas variaciones como que se fueron perdiendo a medida que la coma se hacía más densa, así que es difícil confirmarlo. Queda un poco en el aire. De acuerdo. Hablemos ahora de su viaje, de esa trayectoria increíble. Mencionamos la órbita hiperbólica con esa excentricidad récord de más de 6 que confirma que no es de aquí. Así es. Su máximo acercamiento al Sol, lo que llamamos perihelio, está previsto para el 29 de octubre de 2025. Pasará unas 1.36-1.38 unidades astronómicas, o sea, entre la órbita de la Tierra y la de Marte. Y ahí irá a toda velocidad. A tope, unos 68 kilómetros respecto al Sol. Vertiginoso. Y su velocidad cuando está ya muy lejos, fuera de la influencia del Sol, la que llaman velocidad interestelar o V infinito. Esa es de unos 58 kilómetros. Una velocidad enorme también. Viene y se va muy rápido. ¿Y se sabe de qué parte del cielo viene? ¿De qué dirección? Pues su trayectoria de entrada apunta hacia la constelación de Sagitario, curiosamente cerca de la dirección del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y a diferencia de Oumuamua y Borisov, los otros dos visitantes, este parece haber llegado desde el hemisferio sur celeste. También leí que su órbita, aunque va al revés que los planetas, es retrógrada, está bastante alineada con el plano de nuestro sistema solar, la eclíptica. ¿Eso tiene alguna importancia? Es una buena pregunta. Su inclinación es de unos 175 grados, o sea, está inclinada solo unos 5 grados respecto a la eclíptica, pero claro, moviéndose en dirección contraria. Ajá. A ver, es una coincidencia interesante, pero la mayoría de los análisis sugieren que no es tan anómala estadísticamente como para pensar en algo más que simple azar. No parece tener una significancia especial por ahora. Y lo importante, a pesar de cruzar nuestro plano, no hay peligro, ¿verdad? Ninguno. Tendrá encuentros relativamente cercanos con Marte, Venus, Júpiter, pero pasará a una distancia muy segura de la Tierra, a 1.8 unidades astronómicas en diciembre de 2025. Lejos. Mencionaste que viene de cerca de Sagitario, del centro galáctico, pero su origen dentro de la Vía Láctea ha sido tema de debate, ¿cierto? Algo sobre disco grueso versus disco fino. Aquí la historia se pone muy interesante. Inicialmente su alta velocidad vertical, o sea, se mueve como hacia arriba respecto al plano de la galaxia, a unos 18.5 kilómetros. Ujú. Una población de estrellas más viejas, con órbitas más inclinadas y que suelen tener menos metales que estrellas como nuestro Sol. Y creo que hubo un estudio que reforzó esa idea, ¿no? Comparándolo con los otros dos. Correcto. Un estudio de Kakajarov y Loeb argumentó que la órbita de 3 Atlas lo lleva mucho más alto, por encima y por debajo del plano galáctico. Casi medio kiloparsec. Esos son más de 1.600 años luz, mucho más que Oumuamua o Borisov. Vaya diferencia. Claro, y según ellos, esto encajaba mejor con un origen en una población estelar más vieja y, digamos, dinámicamente más caliente, como el disco grueso. Pero luego surgió otra visión, ¿no? Usando datos más precisos de estrellas cercanas. Exacto. Llegó otro estudio, liderado por Pérez Cauto, que usó datos del satélite Gaia, este mapa increíble de la Vía Láctea. Rastrearon la trayectoria de Tracy Atlas hacia atrás 10 millones de años. 10 millones de años. Sí, y no encontraron ninguna estrella cercana que pudiera haberle dado un empujón gravitatorio fuerte en ese tiempo. Basándose en cómo se mueve, concluyeron que su movimiento vertical es más compatible con un origen en el disco fino. O sea, nuestra zona donde está el Sol y las estrellas más jóvenes. Eso es, aunque ojo,
No descartan que pueda ser un objeto muy viejo que fue expulsado de un sistema que se formó muy temprano, pero dentro de este disco fino. Así que el debate sigue un poco abierto. Entiendo. O sea, todavía no hay un consenso total sobre si nació en una región de estrellas viejas o más jóvenes. Pero lo que sí es seguro, segurísimo, es que no nació aquí. De eso no hay la menor duda. Esa velocidad hiperbólica tan extrema, es imposible que la adquiriera por encuentros con Júpiter o los otros planetas nuestros. Tuvo que venir de mucho, mucho más lejos. Y encontrar su estrella madre, la estrella de donde salió. Imposible, imagino. Prácticamente imposible. Piensa que ha viajado quizá miles de millones de años por la galaxia. Su órbita ha sido perturbada incontables veces por la gravedad de otras estrellas, nubes de gas gigantes. Es como intentar seguir una huella en la arena después de una tormenta. Imposible rastrearla hasta su cuna. Claro. Pero sí podemos inferir cositas sobre su sistema natal. Probablemente una estrella con menos elementos pesados que el Sol. Este cometa se formó en las regiones frías exteriores, más allá de donde se congela el agua. Y luego fue expulsado, seguramente por la patada gravitatoria de un planeta gigante en ese sistema. Y si la hipótesis del disco grueso fuera la correcta, estaríamos hablando de un objeto increíblemente antiguo. Podría serlo, sí. Un estudio estimó su edad entre 7.6 y 14 mil millones de años. Eso es casi la edad del universo. Otro análisis daba entre 3 y 11 mil. En cualquier caso, es muy probable que sea más antiguo que nuestro sistema solar, que tiene unos 4.6 mil millones de años. ¿Podría ser el cometa más viejo que hemos visto jamás? Exactamente. Una verdadera reliquia cósmica llamando a nuestra puerta. ¡Qué increíble! ¿Y cómo podemos observarlo? ¿Es algo que se pueda ver fácil, con binoculares o algo así? No, lamentablemente no. Para el observador casual es imposible. Se espera que alcance un brillo máximo de magnitud 11.5, 11.7. Eso está muy por debajo de lo que el ojo puede ver. ¿Y con telescopio? Requiere telescopios de aficionado ya de un tamaño considerable, probablemente de 20 centímetros, unas 8 pulgadas de apertura o incluso más. Y aún así se verá como un pequeño punto difuso, no esperes ver una cola espectacular a simple vista. Y su visibilidad ha sido complicada, ¿no? Con momentos mejores y peores. Sí, ha sido un desafío. Se vio mejor en los meses después de descubrirlo, julio, agosto, septiembre, al atardecer. Pero claro, al acercarse al Sol en octubre de 2025, se metió mucho en el resplandor solar. Muy cerca del Sol en el cielo. Exacto. Y durante el perihelio, a finales de octubre, estuvo prácticamente oculto detrás del Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra. Aunque fíjate, lo detectó un coronógrafo espacial, el GOES 19, que está diseñado para bloquear la luz del Sol y ver lo que hay alrededor. ¡Ah, qué bien! Reaparecerá en el cielo de la mañana antes del amanecer a mediados de noviembre. Ahí será visible de nuevo para telescopios, y luego ya se irá debilitando poco a poco mientras se aleja. A pesar de estas dificultades, ha habido un esfuerzo gigantesco por estudiarlo con los mejores instrumentos que tenemos. Absolutamente. Ha sido una campaña mundial. El Hubble ha tomado imágenes espectaculares y tiene planeado hacer espectroscopía en ultravioleta. El James Webb, como dijimos, ya lo observó en infrarrojo y tiene más tiempo asignado para estudiar su composición. El VLT hizo la detección del níquel. Exacto. Gemini Sur, el IRTF, confirmaron el agua. Incluso orbitadores que tenemos en Marte, como el ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA, consiguieron observarlo desde ahí. Desde Marte. ¡Qué pasada! Y la pregunta que siempre flota en el aire. ¿Enviar una nave a interceptarlo? Se pudo. Para una misión lanzada desde la Tierra después de descubrirlo, la ventana de oportunidad se cerró casi instantáneamente. Requeriría un cambio de velocidad, un delta V, que llaman los ingenieros, inmenso, más allá de lo que podemos hacer hoy día para una misión rápida. ¿Y desde Marte? ¿Se habló de eso? Se calculó que un lanzamiento desde Marte habría sido, en teoría, más factible, si se hubiera decidido en cuestión de días, pero aún así muy complejo y sin ninguna misión preparada para ello. ¿Alguna nave que ya esté por ahí podría echarle un ojo aunque sea de lejos? Bueno, algunas podrían tener una oportunidad limitada. ExoMars TGO ya lo hizo, como te dije. La sonda Juno podría estar relativamente cerca cuando pase por Júpiter en 2026, pero redirigirla específicamente es muy complicado. Otras como Psyche o JUICE pasarán a cierta distancia, pero sus objetivos principales y sus trayectorias hacen que una observación dedicada sea difícil. Entiendo. Así que dependemos de la observación a distancia.
Pero hay esperanza para el futuro, para otros visitantes, con la misión Comet Interceptor, ¿no? Correcto. Comet Interceptor, de la ESA, que se lanzará, si todo va bien, en 2029, está diseñada justo para eso. Se quedará esperando pacientemente en un punto del espacio. Y cuando se descubra un cometa nuevo, muy pristino, de largo periodo, o idealmente, otro objeto interestelar con suficiente antelación. ¡Zas! ¡A por él! Exacto. Se dirigirá rápidamente a su encuentro para estudiarlo de cerca. Es una misión muy emocionante para estos casos. Y bueno, inevitablemente, como pasó con Oumuamua, este visitante también despertó especulaciones sobre, bueno, un origen no natural. Tenemos que hablar de esa controversia. Es cierto, sí. En julio de 2025, el astrofísico Avi Loeb y sus colaboradores publicaron un artículo donde planteaban la hipótesis, la pregunta, de si Tracy Atlas podría ser tecnología extraterrestre. ¿Y en qué se basaban? Principalmente en lo que ellos consideraron anomalías, un tamaño inicial que parecía muy grande, la aparente falta de gases detectables al principio y que su trayectoria estuviera tan cerca del plano de la eclíptica. ¿Y cómo reaccionó la comunidad científica en general? Pues el consenso fue y sigue siendo abrumador. Tracy Atlas es un cometa natural. Las críticas al artículo de Loeb señalaron la evidencia clarísima de actividad cometaria, la coma, la cola, el polvo. Claro. Explicaron que detectar ciertos gases es muy difícil cuando el cometa está tan lejos, y que de hecho después sí se detectaron agua, CO2, CO, hasta níquel. Y argumentaron que la alineación con la eclíptica, aunque curiosa, no es estadísticamente tan improbable como para necesitar una explicación, bueno, exótica. Es importante recordar que Loeb ya ha planteado hipótesis parecidas sobre otros objetos antes, ¿no? Sí, es conocido por eso. Él mismo describió el artículo sobre 3AT Atlas más como un ejercicio interesante, aunque admitió que lo más probable era un origen natural. La postura científica mayoritaria se mantiene firme en el principio de Carl Sagan. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y aquí no las hay. Exacto. Toda la evidencia acumulada para 3AT Atlas apunta a un origen natural. Eso sí, un objeto natural fascinante y extraordinario por sí mismo. Totalmente. Bueno, hagamos una recapitulación de esta exploración tan interesante. Tracy Atlas es el tercer objeto interestelar confirmado. Es un cometa probablemente muy antiguo, quizás más que nuestro propio sistema solar. Tiene una composición química intrigante, con esa detección inesperada de níquel sin hierro y una coma que parece dominada por CO2. Sigue una trayectoria hiperbólica a velocidades enormes. Increíbles. Y su lugar exacto de nacimiento en la Vía Láctea, si fue en el disco grueso o en el fino, pues sigue siendo un tema de debate científico activo. ¿Y por qué debería importarnos seguir de cerca a estos visitantes? Yo creo que es fundamental. Son muestras físicas, tangibles, de otros sistemas estelares. Nos dan una oportunidad única de estudiar los ladrillos con los que se construyan planetas en otras partes de la galaxia. Aquí mismo. Claro, sin tener que ir hasta allí. Exacto. Nos dan pistas sobre la química del espacio interestelar, sobre la diversidad de cometas y asteroides que debe haber por ahí. Son una ventana a otros mundos. Una auténtica cápsula del tiempo cósmica, como decíamos al principio. Un pedacito de otro sistema solar visitándonos. Y para terminar, quizás una idea para que nos quedemos pensando. Esa detección de níquel sin hierro, probablemente liberado por la luz del Sol rompiendo moléculas, tan lejos, nos sugiere que en estos viajeros interestelares pueden estar ocurriendo procesos químicos que no son tan comunes o evidentes en nuestros cometas locales. Interesante. Procesos quizás moldeados por la radiación cósmica durante sus larguísimos viajes o por condiciones de formación muy diferentes en su sistema de origen. Abre la puerta a preguntarnos, ¿qué otras reacciones químicas inesperadas podrían estar sucediendo silenciosamente en estos mensajeros del espacio profundo? ¿Qué nos revela esto sobre la química oculta que hay en las frías y vastas regiones interestelares? Una química que tal vez es muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver aquí, en nuestro rincón de la galaxia.